Café Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del Dr. Karl Lueger, para hablar con el analista costarricense Juan Carlos Hidalgo. Nuestro invitado, buen conocedor del mundo de las ideas en Estados Unidos, es una de las figuras liberales más relevantes de Centroamérica. No se lo pierdan. Juan Carlos Hidalgo, bienvenido a Café Viena. Buenas tardes, muchas gracias, José. Es un placer tenerte en este programa. Queríamos empezar preguntándote en esta entrevista que va a glosar tu figura por los primeros recuerdos que te vienen siendo niño relacionado pues con lo que ha sido luego tu desempeño, pues o con la política o con la economía. ¿Tienes en ese sentido algún recuerdo, aunque sea anecdótico? Sí, claro, yo crecí en San Carlos, en la zona norte de Costa Rica, a tan solo 100 kilómetros de la frontera con Nicaragua, en los años 80. Y en los años 80 fue cuando había un gran conflicto en Nicaragua entre los contras y el gobierno sandinista. El apoyo que Estados Unidos le daba a los contras a través de la CIA. Era un conflicto que estaba muy presente en mi zona. De hecho, uno de los clientes, mi mamá trabajaba como abogada, como secretaria de una abogada, y uno de los clientes de esta abogada era un estadounidense, un finquero de la zona que resultó ser un agente de la CIA. Era el que llevaba las armas a los contras, y yo recuerdo haber crecido yendo a la finca de este señor y que era un gran amigo de la familia. Luego estuvo encarcelado efectivamente en Costa Rica y mi mamá era la que le llevaba a comer a la cárcel mientras estuvo detenido. Pero bueno, entonces siempre crecí con esta gran inquietud sobre las relaciones internacionales, sobre los conflictos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre el comunismo y el capitalismo. A los 9 años fue cuando cayó el muro de Berlín, que estamos prontos al 30 aniversario. Sí. Entonces recuerdo esos días muy presente de mi memoria. Luego tomé la decisión, estando en el colegio, de estudiar relaciones internacionales, porque siempre me fascinó el tema de la diplomacia, la política exterior y demás. Y fue ya estando en la Escuela de Relaciones Internacionales que descubrí el libertarismo, la filosofía libertaria, y de ahí ya me aboqué al estudiarla y encontré un nicho, el énfasis de mi carrera, que es la política pública. Ajá, sí, perfecto. Más adelante, por supuesto, profundizaremos en ese aspecto, pero de momento vamos a quedarnos en esa fase inicial de esos primeros años de tu vida. Y bueno, me decías que habías vivido en ese contexto de la guerra entre la contra y el sandinismo. Y te quería preguntar también por cuáles fueron los valores familiares que tú recibes de tus padres. Bueno, yo crezco en un hogar, madre soltera, no conozco a mi papá, pero entonces crecí en un hogar donde era mi abuela. Mi abuelo murió cuando yo tenía 6 años, una tía que nunca se casó y mi mamá. Entonces hemos sido una familia muy unida. Aparte de eso, un matriarcado absoluto por parte de mi abuela, después que tuvo 5 hijas, todas crecieron en un radio muy, muy cercano a la casa, tuvieron su familia, mis primos. Así que crecí rodeado de una familia extendida, si se puede decir, bastante cercana, con una predominancia de mujeres al mando de las familias y de las respectivas familias. Y sí, o sea, crecí en un contexto en donde, si ya viéndolo en perspectiva, el empleo público siempre fue un factor muy fuerte en mi familia. Mi abuelo trabajó en el Banco de Costa Rica, que es un banco estatal, y fue a partir de ese trabajo que él tenía ahí que logró que sus hijas fueran a tener una educación de secundaria en colegio privado, pero luego mis tías y mi mamá procedieron a tener empleos en el sector público. Entonces, crecí en un ambiente de bastante estabilidad laboral, pero irónicamente, conforme pasaron los años, me volví bastante crítico del Estado, de la eficiencia del Estado, a pesar de que desde un punto de vista personal se podría decir de que
crecí en un ambiente estable precisamente, económicamente precisamente, puesto que tenía tantos miembros de mi familia trabajando en el sector público. Sí, sí, entiendo, sí, hay una colisión, ¿no? De alguna manera entre lo que tú, en ese ambiente en el que tú creciste y luego esa crítica que acabaste elaborando con el paso del tiempo, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, yo fui a una escuela pública, fui a un colegio público y luego fui a una universidad estatal. Ujú. Entonces venía bastante condicionado en ese sentido. Sin embargo, estando ya en el colegio, yo empecé a mostrar un poco de exasperación hacia los sindicatos del sector público. Empecé a mostrar una vertiente antiizquierdista, o sea, Ajá. en ese gran blanco y negro, mundo blanco y negro en el que crecí, que Estados Unidos y la Unión Soviética, capitalismo versus comunismo, por supuesto que yo siempre fui procapitalista y pro Estados Unidos. Luego Ajá. maticé un poco esa visión, por supuesto, en el colegio, y ya uno se vuelve un poco más crítico de Estados Unidos y demás, de las políticas de Estados Unidos, pero nunca tuve ninguna visión favorable al socialismo, ni favorable a la izquierda, ni favorable hacia, en ese entonces, la Unión Soviética, ¿verdad? Eso Pues me marcó ya, pero tampoco es que tenía una filosofía muy definida. Es más, ya. todavía yo en el colegio yo me definía un poco como nacionalista y recuerdo que en el primer año de la universidad, viviendo con mi mamá en San José, yo la acompañaba a comprar los víveres al supermercado y la obligaba a que comprara solo productos hechos en Costa Rica. Pues bueno, a los 2 meses de hacer ese ejercicio, mi mamá me prohibió ir con ella al supermercado porque decía que el diario, como le decimos nosotros, las compras le salían muy caras. Ya, claro. Qué buena Entonces, anécdota. Sí, sí. en ese entonces yo tenía esa visión, ¿verdad? Nacionalista, como era como un tipo más de derechas. Ya. Mi familia siempre fue miembro activo del Partido Unidad Social Cristiana, que es el partido que cuando teníamos en Costa Rica un sistema bipartidista era un partido, el partido como de centro derecha. Entonces Ajá. por ahí iban los tiros, por lo menos Ya. en cuanto a mi visión bastante cruda, bastante precoz de mi visión política, ¿verdad? Y de alguna manera, en cuanto a la cuestión de la religión, ¿era una familia creyente y recibes esos valores también? Sí, mi abuela particularmente muy creyente. Sin embargo, eh, como es de esperarse, ¿verdad? Uno en el colegio se rebela contra por lo menos lo que se percibía como esa obligación a ir a la iglesia, a ir a misa y demás. Y entonces en el colegio básicamente abrazo el ateísmo. Mis primos igual, la mayoría de mis primos son como de mi edad, tampoco resultaron ser muy religiosos. Ujú. Pero sí, por lo menos de parte de mi abuela y de parte de mi mamá y de mis tías, siempre ha sido una familia bastante religiosa, pero los primos no salimos tanto así, ¿verdad? Ya. Y bueno, entiendo que el acontecimiento que de alguna manera, el acontecimiento político o histórico que de alguna manera va a marcar tu personalidad es ese que ya has mencionado de esa lucha que se estaba desarrollando, desatando en la vecina Nicaragua entre la contra y el sandinismo, ¿no? Y el comunismo. Sí, es interesante porque mi mamá, bueno, soy hijo único, entonces imagínate cómo es la Sí, relación de mi mamá guardándome hasta los dientes que se me caían cuando yo era sí. bebé. Pero mi mamá me grababa, tiene grabaciones mías cuando yo tenía 3 años, donde tiene conversaciones conmigo y mi discusión es sobre Daniel Ortega, sobre los contras, sobre Caray. los sandinistas, a los 3 años, imagínate. Ostras, pues sí, sí, sí. Entonces, y recuerdo muchas cosas. Por ejemplo, también cuando yo estaba en kinder, a los 6 años, Ujú. eh, en el pueblo donde yo estaba, habían varios estadounidenses que estaban con el cuerpo de paz y había una estadounidense que se hizo muy amiga de mi familia y que me regaló un atlas. Y entonces en ese atlas yo acuerdo haberme devorado ese atlas siendo pequeño. Entonces nuevamente siempre tuve esa gran curiosidad por el tema internacional. Es más, recuerdo que un primo mío fue a Berlín como en febrero de 1990 por trabajo. Él trabajaba en el Instituto Costarricense de Turismo en ese momento. Era la primer miembro de mi familia que iba a Europa. Entonces todos mis primos, los menores, estábamos muy emocionados porque nos iba a traer chocolate, supuestamente, a su regreso, pero lo que nos trajo fue
piedras del muro de Berlín. Anda. Puesto que no tenía plata él para comprar chocolates, el muro estaba recién caído, todavía se podía ir con un pincel, ¿verdad? Y arrancar pedazos del muro. Entonces tiene una foto de él sacando pedazos del muro de Berlín, nos trajo a todos los primos. Qué bueno. Y bueno, estábamos muy decepcionados todos, pero ahora para mí eso es como una reliquia que la tengo al lado de mi cama. Desde luego, con el paso del tiempo, mucho más valor que unas chocolatinas, ¿no? Claro. Bueno, pues hecha esta introducción a tu figura en esos primeros años, podemos pasar a ya el salto ya que das de manera de más profundidad en lo intelectual, que das en la universidad y decides estudiar relaciones internacionales. Bueno, ¿cómo es ese ambiente de la universidad que te encuentras y cómo vas descubriendo también las ideas de la libertad? Sí, fue bastante fortuito todo. Resulta que estudio relaciones internacionales. Una vez, recién empezando la carrera, un profesor se enfermó y entonces mandaron a un sustituto. Y este sustituto nos dio un gran sermón, si se puede decir, sobre la naturaleza de las relaciones internacionales. Y él nos dijo, vea, las relaciones internacionales son como un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Ajá. Ustedes aquí van a estudiar sobre historia, sobre diplomacia, sobre ambiente, sobre comercio, sobre economía, sobre negociación, sobre un montón de rubros, de carreras en sí mismas, pero no se van a hacer expertos en nada. Así que les recomiendo, nos dijo, que ustedes busquen tener experiencia laboral desde ya. Desde ya, vayan ustedes a buscar hacer una pasantía de gratis, si es necesario, alguna práctica en alguna oficina de cualquier cosa, ya sea un ministerio, la oficina de algún diputado, alguna ONG, etcétera. Pues bueno, a mí me quedó esa lección muy grabada. El Partido de Unidad Social Cristiana, como le digo yo, que era el partido de mi familia, recién estaba llegando al poder con Miguel Ángel Rodríguez en 1998. Y una de mis tías era muy amiga del diputado del Partido de Unidad Social Cristiana por el cantón donde yo soy. Entonces yo le pedí a mi tía que hablara con este diputado para que me permitiera ir a su oficina, a su despacho, a trabajar de manera ad honorem. Sí. Escribiendo cartas, llevando correspondencia, no importa. Yo lo que quería era la experiencia laboral. Qué bueno. Sí. Pues bueno, da la casualidad de que en la Asamblea Legislativa los diputados están hacinados, no caben en el edificio principal del Congreso, entonces tienen que alquilar otras oficinas afuera. Y el diputado para el cual yo trabajaba, de la Unidad Social Cristiana, compartía compartía oficinas con un diputado del nuevo partido llamado Movimiento Libertario. Y era un partido nuevo, la primera vez que llegó al Congreso, tenía un solo diputado que era Otto Guevara, un tipo joven en ese momento, 38 años, bastante atractivo, bastante carismático, graduado en Harvard, abogado. Y el tipo en los primeros meses se robó el show, como decimos en Costa Rica. O sea, era uno de los diputados más mediáticos por sus propuestas que rompían el consenso socialdemócrata que hemos tenido en Costa Rica por décadas, claro. Hablando de dolarizar la economía, hablando de romper monopolios, hablando de privatizar instituciones. Y pues bueno, yo me empiezo a sentir muy atraído hacia la figura de él, no necesariamente las ideas, pero me gusta mucho el carisma y la pasión con la que él defiende sus ideas. Y un día, sin que nadie me viera, cruzo la oficina y le pido a él que me regale un panfleto o algún tipo de literatura sobre el partido de él. Entonces me regala un librito que tenían que se llamaba Movimiento Libertario, Pensamiento y Propuestas. Uh-huh. Pues bueno, yo me lo leí y quedé espantado de primera entrada. Dije que eran unos locos, o sea, unos tipos que quieren legalizar las drogas y que quieren privatizar todo y que están en contra del Estado Social de Derecho y demás. Pero semanas después él iba para mi pueblo, para San Carlos. Estábamos en San José. Yo le pedí que me hiciera un aventón, eran 2 horas de viaje, y en esas 2 horas de viaje lo bombardeé con preguntas sobre todas las grandes dudas que me habían quedado de haber leído ese panfleto. Y él muy hábilmente me fue contestando. Es más, me ofrecí a acompañarlo ese fin de semana a su gira por mi cantón, y así que aprovechamos, tuvimos más tiempo en aquellos temas en los que él tal vez no estaba 100% afinado en sus respuestas. Me recomendó que me metiera en internet y revisara la página de un instituto que se llamaba el Instituto Cato, el Cato Institute, que tenía mucho material
sobre esos otros temas en los cuales él no necesariamente manejaba muy bien datos, como era el tema de la guerra contra las drogas, como era el tema de la aportación de armas y demás. Fue así como entré en contacto con Keito. Con él, sí. Y a partir de entonces fue que empezó este enamoramiento con la filosofía libertaria, al punto que semanas después renuncié a mi posición de asistente ad honorem en la oficina de este diputado socialcristiano y me pasé a trabajar con Otto Guevara en la Asamblea Legislativa también de manera ad honorem, y fue ahí cuando ya empecé un involucramiento muy profundo con las ideas liberales. Qué buena, interesante y curiosa manera de llegar, ¿no? Como suele ocurrir en muchas ocasiones, a veces por casualidad, sin pretenderlo de manera muy intencionada, ¿no? Súper Y fortuito. Yo me sí, pregunto qué hubiese pasado si el diputado este socialcristiano no hubiera compartido oficina con Otto Guevara. exacto, sí, Bueno, probablemente hubiera tenido una exposición mucho más distante a las ideas libertarias, desde luego. no, pero no me imagino cómo. Hay que tener también en contexto que la universidad donde yo fui, la Universidad Nacional, es sumamente izquierdista. Ajá. eh, Sumamente izquierdista. Yo no era izquierdista, yo más bien estaba en contra de eso, pero bueno, no sé cuál hubiera sido, qué peso hubiese tenido esa formación, esa educación, Claro. esa exposición a las ideas socialistas en esa universidad, en un contexto en donde tampoco yo tenía una visión del mundo muy definida. Sí, al final lo más probable es que no hubiese salido a lo mejor nunca de ese consenso que decía socialdemócrata, ¿no? Exacto. Y bueno, también en esa época es cuando, bueno, unos años después, acabada esa licenciatura en Costa Rica, en la Universidad de San José, das el salto a la George Mason. Así es, bueno, primero fue, me enteré de la existencia del Institute for Humane Studies, que es este instituto educativo que está adscrito a George Mason University, que con ellos hizo varios seminarios de verano, varias universidades de verano en el 2000 y en el 2001. Luego hice el programa de pasantías de verano que ellos tenían, 10 semanas aquí en Washington, donde le dan hospedaje, uno hace una pasantía en un think tank libertario, ese yo lo hice en el Competitive Enterprise Institute. Y en ese verano es que conozco a un guatemalteco que estaba manejando la página web en español de Keito. Ah, Y me hice muy amigo de él, Constantino Díaz Durán, y Constantino me contó de que él se iba de Keito porque volvía a la universidad y que andaban buscando a alguien que me reemplazara, que uh-huh. lo reemplazara a Sí, él en esa exacto. posición. Y justo él se iba la semana en que terminaba mi pasantía de verano. Ya yo me había conocido con Ian Vázquez, que es el director del Centro para la Libertad y Prosperidad Global. Eh, Habíamos intercambiado mensajes desde que yo estaba de asistente con Otto Guevara. Yo le escribía a él porque sabía que había un latino en el Keito Institute. Entonces yo le contaba las cosas que mi diputado estaba haciendo y que, cómo las investigaciones de Keito ayudaban al trabajo legislativo de él. Pues, y lo conocí durante ese verano, entonces yo me lo ofrecí. Le dije, mira, Constantino me contó de que están buscando a alguien, yo me ofrezco para esta posición. Inmediatamente me contrataron y así me quedé yo manejando la página web en español de Keito por año y medio, o por lo menos por año y 4 meses, de agosto del 2002 hasta finales del 2003. Qué bueno. Ahí ya fue cuando hice el primer acercamiento, la primera relación con Keito. Luego regresé a Costa Rica 2 años, estuve en un programa de radio, después estuve trabajando para una organización británica, International Policy Network, que era una organización también enfocada en materia de desarrollo, de libre comercio, de ayuda externa. Y luego, sí, solicito mi maestría en política pública y comercio internacional en George Mason. Empiezo en enero del 2006 y ahí saco la maestría de 2 años y hasta al final de esa maestría que me entro en contacto de nuevo con Keito y Keito me ofrece regresar, Ian Vázquez me ofrece que asuma la posición como el experto en América Latina del instituto. Y es así como empiezo entonces a trabajar de vuelta en Keito en septiembre del 2007 y ahí estuve 12 años hasta hace un par de semanas, hasta ahora octubre del 2019, que ya renuncié al instituto. ¿Y cómo valoras tú esa trayectoria de estos 12 años, tus principales aportaciones o a qué conclusiones has llegado con esas investigaciones? Bueno, es difícil Sí, describir en palabras sí, eh, el, lo que ha significado ese paso de Keito en mi vida. Puedo decir que casi que
el 90% o más de mi carrera profesional tomó lugar en las paredes de Keito. Eh, Profesionalmente yo soy quien soy gracias a esa institución, gracias a la exposición que tuve al trabajo de mis colegas, a la gente que conocí a lo largo y ancho de las Américas y en España y en Europa y en Estados Unidos. La exposición mediática que me garantizó, el hecho de que gracias a Keito hice muchas entrevistas en medios reconocidos que me dieron lugar a que yo fuera muy conocido en otras latitudes, principalmente en mi país. Por ejemplo, las entrevistas que yo empecé a hacer en CNN en español me abrieron muchas puertas luego. Me abrieron las puertas de tener una columna en el diario más influyente de Costa Rica, que es una columna que tengo desde hace 4 años, una columna semanal. En fin, me enorgullece mucho lo que hice en el instituto, eh, pero ya era hora, a mis casi 40 años, que estoy a pocos meses de cumplirlos, ya era hora de tratar algo distinto. Ya yo creo que mi paso como analista de políticas públicas para América Latina había llegado, mi ciclo había llegado a un fin y necesito nuevos retos. Y es por eso que tomé la difícil decisión, pero la tomo con mucha paz interior, de salir de Keito y buscar regresar a Costa Rica. Fenomenal. Y luego, bueno, otra de tus grandes contribuciones, de alguna manera las has ya apuntado, es tu enorme presencia en medios de comunicación, más allá de esa labor que has tenido en el think tank del Keito. Y bueno, medios de comunicación, el periódico más influyente de Costa Rica, has dicho, pero incluso también medios de comunicación españoles, ¿no? Como Libertad Digital o El País, has llegado a publicar. Sí, bueno, por un tiempo tuve el privilegio de publicar regularmente, publicar por lo menos unos 10 artículos, si bien recuerdo, en la página de las Américas del País, eh, a través de este programa Club de Prensa que hago en la cadena NTN 24, que es una cadena con base en Bogotá, pero que tiene cobertura en América Latina y Estados Unidos. Y el periodista Juan Carlos Iragorri, que fue el que me empezó a invitar a este programa. Bueno, conocí gente, periodistas de medios bastante importantes ahí en España, como El País. Tengo muy buena relación con gente en El País, en El Mundo. Y bueno, eso también me abrió algunas puertas en esos medios en España. Mira, yo me quedo con lo que una vez, yo creo que fue el año pasado, que tuve una presentación en México sobre la guerra contra las drogas. Y al terminar la presentación, un muchacho se me arrimó y me dijo, mira, yo me hice libertario viéndolo usted en Club de Prensa, en este programa. Qué bueno. Y eso a mí me llenó muchísimo. Sin duda. Y bueno, sí, durante el paso por Keito tuve muchas satisfacciones, como haber publicado en el New York Times, haber salido citado varias veces en The Economist, las docenas de entrevistas que hice en CNN en español. Cada vez que yo recuerdo haber hecho una entrevista de estas y ponerme en redes sociales y ver que un montón de gente en Argentina, en Paraguay, en México, comentaban lo que yo había dicho. Haber entrado en grandes polémicas en ese medio de comunicación, al punto que hacía una entrevista y a los pocos minutos el entrevistador me contactaba para decirme que quería hacer una segunda entrevista con ese tema porque había estado muy bueno. Ajá. Cosas así, sí, ¿verdad? Eso me ayudó, me satisfizo mucho. Si algo me llevo yo es lo que han dicho de Keito, de que yo ayudé a colocar a Keito mucho en el mundo de habla hispana, principalmente en América Latina. Le di mucha exposición al instituto y bueno, ojalá que eso haya sido el caso, por lo menos durante lo que estuve ahí. Y bueno, también eres miembro de la Sociedad Montpellerín, ¿no? Sí, si bien recuerdo, creo que desde el 2015 me hice miembro. Por supuesto que es como la gran aspiración que uno tiene cuando está en el mundo del liberalismo, entrar a ese selecto club. Sí. Y gracias a las invitaciones que recibí, ¿verdad? Yo creo que quienes firmaron mi carta de invitación fue
Giancarlo Ibargüen, el exrector de la Francisco Marroquín, que Dios descanse, Sí. y Gerardo Bongiovanni, la Fundación Libertad de Argentina. Fueron los que me patrocinaron en esa invitación y desde el 2015, si bien recuerdo, estoy ahí. He ido a varias conferencias. La primera fue en Guatemala, Argentina, Lima, Miami, creo que son las 4 que he ido. A las que has asistido, ¿no? Sí. ¿Y tu vinculación con España en general y con el Instituto Juan de Mariana en particular, ¿cuál ha sido tus conexiones? Bueno, a Juan Ramón lo conocí, a Juan Ramón Rayo lo conocí, creo que fue en el 2010, si bien recuerdo. Nosotros habíamos hecho un concurso para plumas jóvenes en la página del Cato, en donde pagábamos un premio al ganador, ¿verdad? De un mejor artículo. Uh-huh. Y si bien recuerdo, Juan Ramón ganó qué bueno. ese premio. No era ninguna casualidad viendo lo que eventualmente ha llegado a ser Juan Ramón Rayo. Uh-huh. Pero bueno, en ese momento entonces tuve un viaje a Madrid, creo que fue como en febrero del 2010, y mi jefe, Ian Vázquez, me dijo, ¿por qué no te pones en contacto con este muchacho Juan Ramón Rayo? Entonces, con Juan Ramón, en ese momento era más accesible que ahora, porque ahora es casi que imposible encontrarlo, pero Juan Ramón, sí, me tomé unas cañas una tarde. Recuerdo que estábamos hablando de algo así como el desastre económico de Islandia, que en ese momento estaba en las noticias. Uh-huh. Y ahí mantuve una buena relación con él. Luego él me invitó a la Universidad de Verano de Juan de Mariana en el 2012. Fui a la Universidad de Verano, estuve toda la semana ahí en Lanzarote con mi esposa. Qué bueno. Hice buenos amigos. También a través de la Francisco Marroquín he conocido a grandes amigos españoles, a Javier Fernández Lasqueti, ¿cómo se llama? Eduardo Fernández. Sí, el actual director del Juan de Mariana. El actual director del Juan de Mariana. Y bueno, sí, a mí me encanta España, disfruto cada vez que voy y disfruto mucho las tertulias con estos amigos españoles. Pues fenomenal, Juan Carlos. Vamos a pasar a la última fase de la entrevista y bueno, para que puedas desarrollar algunas reflexiones sobre cuestiones relacionadas con las ideas que tú defiendes, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntarte, ya que ha tenido lugar hace unos días, lo hemos celebrado hace muy poco, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, ¿qué reflexión te merece a ti este acontecimiento o el concepto de hispanidad? Mira, yo entiendo que se ha vuelto parte de esta guerra de culturas que tenemos en tantos temas, ¿verdad? Tenemos el tema del feminismo, del aborto, de los derechos de la comunidad LGTB y demás, como que se ha vuelto uno de esos grandes temas contenciosos sobre si fue choque de culturas o el día del exterminio indígena o el día de la hispanidad y demás. Yo sinceramente abrazo el concepto de la hispanidad. Yo me hice la prueba esta de 23andMe, que sí. es de ADN, y bueno, resulté ser, si bien recuerdo cuánto era, 70% península ibérica, ¿verdad? Ajá. Así que bueno, soy mayormente hispano, aunque tengo 25% de sangre indígena y como un 4% de sangre negra. Pero bueno, eso es precisamente lo que somos muchos latinoamericanos. Esa proporción varía dependiendo de cada quien, pero si hacemos el ADN de la mayoría de los latinoamericanos, encontraremos una mayoría o por lo menos una proporción importante de sangre española. Yo creo que en lugar de renegar de la hispanidad, renegar de esa tradición, de esa herencia, más bien debemos de abrazarla con entusiasmo. Somos lo que somos, el idioma, muchas de nuestras costumbres, muchas de nuestras prácticas, muchas de nuestras convenciones son heredadas de España y por eso somos lo que somos y yo no veo ningún problema con eso. Fenomenal, sí. Y en cuanto a la política internacional, que es sin duda tu gran especialidad,
¿Hacia dónde crees que vamos? Esto es una pregunta quizá complicada de responder, pero ¿cómo ves la situación en los próximos años? ¿Cuáles serían los puntos clave hacia donde tendríamos que poner el foco? Bueno, a mí me preocupa mucho el tema de fraccionamiento en el orden liberal internacional que estamos viendo. Soy de los liberales que están en contra de Brexit y por lo tanto veo con horror lo que está ocurriendo en un país que ha sido como la cuna del liberalismo, que es el Reino Unido. Eh, Me preocupa mucho eh, esta guerra fría creciente que se está generando entre Estados Unidos y China, que no solo es una guerra comercial, sino que ya estamos también en un muro de Berlín tecnológico. ¿Qué pasa si existe este divorcio en tecnologías entre China y Estados Unidos? Eh, Veo con preocupación el auge de los nacionalismos y de los populismos en muchos países. Pero bueno, esto es parte de los ciclos que da la historia, ¿verdad? No, no ciclos tanto porque no soy determinista en ese sentido, pero Sí. que desde los vaivenes de la historia. Fukuyama dijo que cuando cayó el muro de Berlín que la historia se había acabado. Sí. Y lo cierto es que no. Exacto. Y vemos que estamos en algunos casos repitiendo muchos patrones que vimos en el pasado, el proteccionismo, el nacionalismo, pero con nuevos ingredientes que no había antes. El tema del cómo el rol que juegan las redes sociales, por ejemplo, atizando muchas de estas divisiones, atizando muchos de estos odios, pero también como mecanismos formidables para conectarse con el resto del mundo. En fin, veo con fascinación estos temas. No soy pesimista, como muchos son, como muchos tal vez lo son. Sí. Creo que siempre dentro de esa amplia sombrilla que es el liberalismo clásico vamos a encontrar la solución a nuestros desafíos y retos, pero sí, eso no quita que en el corto plazo, en el mediano plazo, el mundo pueda vivir tragos bastante amargos. Creo yo que lo de la guerra comercial es uno de los temas que más me preocupan en el corto y mediano plazo. Y para terminar, me gustaría preguntarle también, pues, por tu otra gran especialidad, por motivos obvios, que es el estudio ya no de las relaciones internacionales en general, sino de Iberoamérica en particular. Y me gustaría preguntarte, ¿tiene solución Iberoamérica? ¿Las soluciones pasan por gobiernos como el de Bolsonaro? ¿Tú, en ese sentido, qué opinas? En lo absoluto yo veo con horror. Creo que uno de los pecados fundamentales que están cometiendo muchos amigos liberales es abrazar a populistas autoritarios de derecha como Bolsonaro. Y de hecho, si hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, es el surgimiento de estos conservadores populistas de derecha que defienden a Trump, defienden a Bolsonaro, pero que se hacen llamar liberales. No entiendo por qué ellos no simplemente salen a decir yo soy un conservador y ya, y con eso tenemos las cartas sobre la mesa, pero de repente tenemos a grupos que se autoidentifican como liberales clásicos o libertarios, abrazando mensajes trompistas, mensajes nacionalistas, mensajes misóginos, mensajes hasta xenófobos. Y eso a mí me preocupa mucho por el daño que le está haciendo al nombre del liberalismo clásico. Entonces, no, yo no creo que la solución parta por gobiernos populistas de derecha. Creo que, como bien lo ha puesto Juan Ramón, nosotros tenemos que ser pro libertad y esto significa que en algunos temas vamos a ser aliados de la izquierda, en temas en los que la izquierda es pro libertad, principalmente en temas sociales. Pero en otros temas, sí, seremos aliados de la derecha, tal vez en temas como económicos, en donde la derecha abrace los libres mercados, abrace la apertura comercial, abrace la competencia, abrace el rol de la empresa privada en una economía. Pero sí veo con preocupación ese proclividad que está mostrando mucho el liberal clásico a lanzarse los brazos de populistas de derecha como Bolsonaro. Para nada creo que es una buena idea. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este Café Viena y ha sido un verdadero placer contar contigo.
Un gran placer, José, y quedo a la orden. Muchas gracias. Hasta la próxima.